El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Buen provecho si cena en familia. Estamos en una edición más de este programa y en esta oportunidad el tema, la prevención de la violencia y cuál debería de ser el papel de los nuevos consejos municipales que asumirán el 1 de mayo del 2021 y de los alcaldes y las alcaldesas para sumarse en la labor de la prevención de la violencia. Para ello hemos invitado al maestro Juan Carlos Torres, quien es experto en prevención de la violencia y cultura de paz. Además, es un académico, docente universitario y que ha dirigido diferentes programas en el territorio durante muchos años. Cuenta con experticia, vivencia en el territorio y es una de las áreas menos exploradas en la sociedad salvadoreña. Maestro, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido. Gracias, Ricardo, por tu gentil invitación. Realmente es un honor compartir nuevamente el set contigo y volver a hablar de estos temas que apasionan, como es la prevención de la violencia, desde el enfoque de cultura de paz. Maestro, ¿cuál sería la definición más básica y más comprensible para nuestros televidentes y cibernautas de lo que es el concepto de prevención de violencia? Ya que hemos tergiversado como sociedad, nos confundimos y pensamos que construir una cancha e iluminarla es prevención. Otras personas consideran que poner a jugar fútbol a los niños y las niñas es prevención. Pero desde la parte académica, desde el marco teórico conceptual, ¿cuál es la mejor aproximación conceptual? Hay muchos teóricos que hablan sobre la prevención de la violencia, pero básicamente yo me quedo con la básica. Prevenir la violencia es anticiparse a los hechos que generan violencia, anticiparse a la atención de los factores de riesgo que terminan generando violencia. Y la prevención de la violencia es un tema que tiene mucho que ver con la prevención del crimen también. O sea, no es lo mismo prevención de violencia cuando nos referimos a violencia generada por el día a día de las relaciones sociales, a la prevención del crimen, que es ya que tiene que ver con la prevención del delito. Pero en nuestra sociedad, lastimosamente, esa violencia, esa prevención debería de estar fundamentada en la unidad básica, la familia. Pero dentro de la familia, maestro, es donde encontramos los primeros indicios de violencia psicológica, verbal y de otro tipo de violencia, pasando ya por incluso delitos sexuales. Muy bien, cuando hablamos de prevención de violencia también tenemos que ver los tipos de violencia, física, psicológica, también violencia de género, pero hay una violencia que es la violencia familiar, la que habla Ricardo, y esa es una violencia que es bien fina, bien delicada, porque se naturaliza en la familia. Es la forma generacional de cómo los papás y los hijos han venido relacionándose. El hijo aprende del papá, que lo educa de forma violenta, con castigo físico humillante, y así va a reproducir esa forma de educar. Entonces, cuando hablamos de prevención de violencia, hay diferentes enfoques. Hay un enfoque que se llama situacional de prevención de violencia, que tiene que ver con los espacios públicos, las canchas, los parques, la calle y todo lo demás. Pero también está la prevención de violencia de género o violencia intrafamiliar, que tiene que ver con esa violencia generada por esas relaciones de pareja, esas relaciones de familia. Y para eso hay un enfoque específico para atender la prevención de violencia intrafamiliar, pero también hay una prevención de violencia psicológica, psicosocial, que tiene que ver con los contextos humanos y sociales de donde se desarrollan los jóvenes, y una prevención de violencia que tiene que ver con lo socioeconómico, que está relacionada con la violencia estructural, la falta de oportunidades
y también la pobreza y la miseria en la que también son sometidos muchos jóvenes. Y a esto yo agrego dos elementos. Familias disfuncionales donde papá y mamá se separan quizás durante el embarazo o en los primeros 2 años. Ya la estadística nos indica que la unión libre y los matrimonios duran menos de 3 años actualmente en El Salvador, pero por otra parte también está esa cadena generacional de la cultura machista, de la cultura patriarcal que tanto daño ha hecho no solo a la familia, sino que a la sociedad salvadoreña. ¿Cómo vinculamos estos dos ejes en la prevención? Hay una violencia que le llaman violencia simbólica, violencia cultural, y son esas expresiones de violencia que son legitimizadas en la familia. Es decir, que le den un cinchazo y le rompan la piel a un niño es normal. Que las parejas discutan y lleguen a la agresión física, a los insultos, a la denigración, al castigo, al aislamiento familiar entre parejas. Es decir, te casaste conmigo y te aparto de tus amigos, de tu núcleo familiar. Entonces, ese tipo de familia va condenando a estas estructuras, a estos pequeños núcleos de convivencia, a vivir una vida de un ciclo de violencia. Entonces, de tal manera que esto tiene mucho que ver también con la convivencia comunitaria. Si yo, que soy vecino de alguien que la están golpeando, que está gritando, que pide ayuda, y no denuncio y no pido ayuda, también estoy siendo cómplice. Porque la violencia se naturaliza, se invisibiliza, y también uno se vuelve cómplice de ese tipo de violencia en la familia, en la comunidad y en el mismo entorno donde nos movemos. ¿Y qué decir de ese patrón que hemos asimilado desde chicos? Cuando vimos que papá, el tío, el abuelo, el hermano maltrataban a mamá, a la abuela, a la hermana, y nosotros ahora que estamos adultos lo vemos normal. Si a nosotros nos pegaban con el cincho, con un zapato, con un gancho, nosotros decimos, y agradecer porque a mí me pegaban de esta manera y si es posible me sacaban sangre. ¿Cómo trabajar ahora con una sociedad diferente donde papá y mamá usualmente están trabajando, llegan tarde y los chicos están bajo el cuidado de los abuelos o de alguien que colabora en la casa? Ese rompimiento de la convivencia, cuando hay gritos, cuando hay insultos, cuando hay una legitimización de la violencia, tiene que romperse. El patrón patriarcal, el papá era normalmente el más grosero, la cabeza de la familia llamaban. No, un hogar se forma entre 2 personas iguales, con iguales derechos. No es que venga el hombre de trabajar y la mamá le tenga la queja, o venga la mamá de trabajar y el papá le diga, mira, no hay que castigar a este, y entonces uno le pone castigos para humillar al hijo. No se trata de eso, se trata de dialogar, de hablar con este muchacho y de ponerle ciertos controles, amor y rigor, que eso es válido desde mucho antes hasta ahora, el amor con rigor, pero eso no quiere decir castigo. Rigor quiere decir usted le va a limitar, usted tiene que aprender a decir que no a su hijo cuando se le quiere salir como de los parámetros legales, cuando no controla la amistad. ¿Sabes, Ricardo, que hay un programa que impulsa USAID donde evaluamos en la universidad, nos dieron a nosotros que evaluáramos el impacto de este programa? Estaba desarrollándose el programa piloto en Cojuti, y uno de los factores de riesgo que más predominaba, el más alto, era que los jóvenes no tenían control, que nadie respondía por ellos. Y entonces, entre los factores de prevención que descubrimos es que cuando un joven tiene una sola persona, que se preocupe por él, dónde va, con quién va a estar, a qué hora va a regresar de la casa si sale, que esté pendiente, esa persona, ese joven siente el compromiso familiar y muchas veces piensa 2 veces antes de meterse en acciones delictivas o en acciones violentas. Y me recuerda mucho un diplomado que participamos juntos, siempre de prevención de violencia y cultura de paz, donde se hablaba del adulto significativo. Ese adulto que es representativo, pero que es una persona que está en el día a día, que está vinculado, que tiene una comunicación genuina con el niño, la niña, el adolescente. Y parece que ahora lo que hemos tratado de hacer es de delegarle eso
a un teléfono inteligente, a una tableta, a una computadora, o que el joven haga en la calle lo que mejor le parezca. Antes de venir, cuando me hablaste de los municipios, yo pensé en la familia. ¿Cómo los nuevos alcaldes van a incidir en este tema familiar? Vea, ¿cómo van a poder ayudar a estos padres de familia que sin herramientas de convivencia, sin preocuparse por ese cargo tan maravilloso que Dios les ha dado? Tener un hijo es una bendición, una hija, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, yo veía sobre el Código Municipal y realmente las municipalidades tienen mucho que ver con el tema de convivencia. Y entonces ahí es, pero ¿cómo la municipalidad promueve que hayan parques, hayan zonas de encuentro, de convivencia, donde la familia pueda salir y no estar encerrada? La pandemia nos encerró, nos metió miedo, y el miedo nos creó mucho estrés, ese miedo a morir, a contaminarse, contagiarse, y estar encerrados en casas con un hacinamiento terrible. Entonces descubrimos que muchas veces los padres o madres de familia que solo pasaban trabajando y que le dejaban al hijo el teléfono, le compraban saldo, descubrieron que no encajaban en la familia, ¿verdad? Que ellos querían llegar a imponer, pero realmente allí hay un niño, una niña que también tiene derechos y que también tiene una opinión que decir. Entonces, no, esa opinión y ese derecho no se violenta con la chancleta, con el cinchazo o con quitarle y no darle un teléfono también, ¿verdad? ¿Y cómo evalúa usted el comportamiento de la familia en la pandemia, en el confinamiento, donde esa convivencia salió a luz? No es lo mismo levantarnos en la mañana y llegar hasta en la noche que permanecer las 24 horas del día en familia. Y llegó un momento que por más que alguien se quisiera aislar, había un momento donde había que convivir. La pandemia, si bien es cierto, nos ha traído tragedias muy duras, muy impactantes, pero también nos demostró quiénes estaban con nosotros y quiénes no. Quiénes eran parte de la familia y quiénes no. No sé si viviste este encierro cuando había que salir con el DUI. A mí me encantaba ver que los adultos mayores se quedaban y eran los jóvenes que se hicieron cargo, que tomaron la responsabilidad para ir a comprar. Eran estos jóvenes que le decían al vecino, a la vecina adulta, a la viejita, mire, necesitas algo, yo se lo puedo ir a traer. Y ese sentimiento de saber que contamos con muchachos que pueden dar, que pueden arriesgarse por ayudar a la familia. Y entonces, y saberse de que ellos también son parte de nuestra familia. Pero también descubrimos de que hay personas que realmente su núcleo, para ellos, sus recursos, ese egoísmo de no poder compartir. Si yo tenía 1 libra de arroz y me iba a gastar media libra y poder ir donde la vecina, el vecino, a decirle, mira, aquí tengo esto. Yo lo viví. A mí me ayudaron un par de vecinas y vecinos porque había venido de Europa y me tocó vivir la autocuarentena. En ese momento, entonces yo no salía y fueron mi mamá, mis hermanos, quienes me proveyeron para que yo no saliera. El sacrificio también de no estar con mis hijos fue duro, durísimo. Pero también el volver a abrazarlo. Y entonces yo digo, y he oído muchos testimonios de madres que se encontraron con sus hijas. Se iban a las 5, los pasaban dejando al colegio y ellas iban a la oficina, regresaban a las 6 a hacer tareas y todo. Y luego no quedaba chance de convivir. Pero ahora que han estado, que cocinan juntas y juntos, ¿verdad? Que hacen los oficios y que tienen más tiempo de hablar. Esa es la otra parte de la pandemia. Pero si bien también está la violencia, porque los jóvenes no tienen privacidad y los profesores muchas veces inconscientemente les decían que encendieran la cámara, pues, donde hay 7, 8 personas. Esto también era incómodo para ellos y era también una violación a su privacidad de alguna manera. Y en esa dirección, esto es parte de algo que se ha dicho, mire, no estábamos preparados, pero el sistema educativo, ¿cómo la universidad, en el caso suyo que le toca dirigir una maestría y ya al nivel de adulto, cómo estuvo esta reacción tanto de los adultos como de otros niveles en la universidad, pasar a una modalidad de estudio completamente virtual? Bueno, en la comunidad educativa, docentes y alumnos no estábamos preparados.
gracias a Dios yo dirijo una maestría que es completamente virtual, entonces teníamos todas las herramientas, los equipos y ya como el día a día de conectarnos por medio del internet. Pero en los pregrados, por ejemplo, en la universidad, nos hizo falta ver al montón de muchachos que estaban allí y luego que se encierran y que pertenecen a municipios muy populares donde el internet es mala, donde se tiene solo un teléfono para conectarse 5 personas. Y entonces aquí viene, yo decía, bueno, ¿y los municipios cuándo van a reaccionar? Las casas comunales, ¿por qué no ponen una antena, un centro de internet para que ahí lleguen y se conecten los muchachos, pues? Pero nadie, o sea, nadie quiso poner de su bolsillo, nadie quiso invertir en estas conexiones de internet. Muchas mamás, muchos papás, lamentablemente no tenían para comprar saldo para sus hijos y se perdieron las clases. ¿O era el dólar de los alimentos o el dólar de la recarga? Sin duda había una realidad que se imponía con poder y era la sobrevivencia de la familia. Sí, yo siento que aquí nos quedaron debiendo, y voy a hablar de los gobiernos municipales, nos quedaron debiendo la iniciativa de los alcaldes y alcaldesas de poner tenían la infraestructura que son las casas comunales, o donde está un líder comunitario, de los naturales, pues de esos líderes que dan tiempo extra y amor por su comunidad. Uno puede encontrar a estas personas todavía en las comunidades, aún que sean muy peligrosas, pero siempre hay gente que cree en eso, en los muchachos que andan ahí, a veces en otras actividades, pero creen y están esperando la oportunidad para ayudarles. Pero los alcaldes y las alcaldesas se dedicaron a hacer otro tipo de cosas, pero también no se unieron, no se solidarizaron con las comunidades en extrema pobreza para poder tener estas antenas, estos distribuidores de Wi-Fi, ¿no? Para que se conectaran. A mí me llamó mucho la atención que grandes alcaldías y medianas alcaldías prefirieron pagar sendos dispositivos para tirar agua con lejía en las entradas y salidas de los municipios, a pesar que el colegio médico y otro tipo de profesionales habían dicho que esa no era la ruta, que no era una mayor efectividad y que ellos proponían mejor que se coordinaran brigadas casa por casa porque ellos son los expertos en el territorio. Pero sin duda no hubo reacción, no hubo una empatía con los chicos y las chicas, y por qué no decirlo, habían adultos trabajando y que necesitaban conectarse. Quiero, maestro, que cuando regresemos del corte nos metamos en el papel de las municipalidades, porque no solo ha sido con el tema de la pandemia en la educación, sino que también con el denominado Plan Control Territorial, que ha existido una separación, no ha existido, y como usted lo menciona, la competencia del Código Municipal es clara: prevención y disuasión de violencia y delito. Esto lo abordamos al regresar después de este corte. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta noche posicionamos un tema fundamental para la sociedad salvadoreña y yo diría también para Guatemala y Honduras, que se nos ha denominado como una microrregión más violenta del mundo, sin estar en conflicto. Para ello hemos invitado al maestro Juan Carlos Torres, quien es experto en prevención y cultura de paz. Maestro, el Plan Control Territorial cumple 22 meses de gestión, es la estrategia del gobierno del presidente Bukele, liderada por el gabinete y desarrollada y ejecutada por la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Luego de 22 meses hay estabilidad, hay una tendencia clara, innegable, irrefutable a la baja en violencia homicida, en los principales delitos de alto impacto, pero lo que no se ha tenido en estos 22 meses es la colaboración o la contribución de las municipalidades. Y ahí es importante recalcar que las municipalidades han optado por comprar y establecer contratos de videovigilancia.
y se piensa que teniendo la cámara de mayores megapíxeles se tiene una mejor seguridad. Y resulta que lo que ha servido es solo para ver cómo asesinaron, cómo cometieron los hurtos y los robos. ¿Qué espera usted de las nuevas autoridades? El 1 de mayo del 2021 están por recibir este mandato del pueblo con los consejos municipales plurales. Pues mira, Ricardo, bueno, 22 meses no se pasan fácil, ¿verdad? Y sobre todo en temas de homicidio. Estaba leyendo las últimas estadísticas que vos has recapitulado y estaba viendo que estamos a una tasa de 7.7, ¿verdad? 3.7. 3.7. Es increíble. Cuando antes teníamos alrededor de 42, 54 homicidios al día. Para llegar a estos temas de control, realmente el ejército y la policía han trabajado duro en los territorios y se ha callado algo que se llama expresión de violencia criminal o violencia, digamos, de alto impacto, como son los que causan la muerte. Los homicidios se han reducido, pero abajo de todo esto, porque los homicidios son como en la copa de un árbol lo que más se ve, ¿verdad? Pero abajo, antes de llegar a todo ese nivel de violencia, tuvo que haber habido un camino que el delincuente recorrió. Y este camino pasa por una violencia directa, una violencia estructural, es decir, por pobreza, marginalidad, por falta de oportunidades, porque el sistema educativo no absorbió a este joven, porque no hubo trabajo para él. Entonces, toda esa violencia estructural es parte del tronco y llegamos hasta la raíz, que es lo que comenzamos hablando nosotros. Esa cultura de violencia, el machismo, la violencia en la familia que se va aprendiendo y se va volviendo ciclos de violencia que se van replicando con los nuevos hogares. Es triste ver que niños y jóvenes de 18 años estén generando violencia, o la jovencita que a los sub-20, 22 años, ebria con 300 y algo de grados de alcohol. Entonces uno dice, ¿y dónde están los papás? Pero volviendo al punto es, ok, ahora que la violencia ha sido de alguna manera, la violencia criminal reducida, y que las estadísticas pueden decir que ya dentro de los salvadoreños la prioridad no va a ser como la seguridad, sino más bien ahora se antepone. Es un binomio que lo traemos del 2008, que yo lo vengo monitoreando. Se van disputando. Para los salvadoreños la principal preocupación era la inseguridad y después lo económico. Ahora baja la inseguridad porque se está controlando de alguna manera la violencia criminal y está subiendo lo económico, la falta de empleo, la pobreza. Entonces, ¿pero cómo vamos a hacer para lidiar con esto? En los territorios. Ahora yo tengo mucha esperanza de que con las 152 municipalidades que ha ganado nuevas ideas y con un liderazgo como lo que ejerce el presidente Nayib, es decir, que tiene una voz de líder y que la va a hacer ejercer tanto en las municipalidades como en las asambleas, como ya lo hizo saber los nuevos diputados. Entonces creo que hay una ventaja, es decir, si el presidente arma un buen equipo de asesores, un consejo de alcaldes, un consejo en el territorio en los temas de seguridad. Antes había un Consejo Nacional de Seguridad Pública, que era distinto al Consejo de Seguridad, que era el que formaba la policía, los militares y la fiscalía. Había un Consejo Nacional de Seguridad Pública que veíamos en aquel tiempo los problemas de prevención de violencia. Entonces, yo creo que sí necesita el presidente algo como eso. Y los alcaldes trabajen con la sinergia territorial. Háganse amigos. Voy a poner el ejemplo. Soyapango, Ilopango, San Martín, Tonacatepeque, 4 municipios que están interconectados. Y ahí está el Guayabal, y ahí está también el que sigue más adelante, San Pedro, después de San Martín. Entonces, ahí tienen un cinturón de violencia terrible, porque los municipios están interconectados. ¿Y qué tal si los alcaldes trabajan una estrategia de prevención, de convivencia entre ellos y la meten a gestión y la promueven? Hacer rutas de paz. Si hay rutas de violencia, hay corredores de violencia, ¿por qué no hacer rutas de paz? Y yo creo que aquí el COANS, la OPANS, tiene que también poner las manos en remojo, porque metieron mucha inversión en el Parque Jucatlán, pero en los alrededores. Si teníamos jóvenes que llegaban ahí, pero en los alrededores no los habían trabajado lo suficiente. O sea, un joven que se atraviese, que venga de Mexicanos, por ejemplo, y que se pase por la Tutunichapa para llegar al parque, a los hospitales, ahí hay
cierta delincuencia que se mueve. Entonces yo creo que la sinergia territorial tiene que ser con los nuevos alcaldes y debe ser prioridad formar a estas personas. Los alcaldes no vienen, si bien es cierto han ganado, pero no traen todo el equipamiento, de todas las competencias. Ricardo, yo creo que si los preparamos en temas de criminológico, y eso de las cámaras que pusiste, mucha gente ya no ve al policía en la calle porque está la cámara y porque hay alguien que está atrás de la pantalla viendo cómo se comete. Las cámaras van a servir como evidencia, como para agarrar al delincuente, pero eso no quiere decir que el delincuente ya sacó la pistola y ya tuvo la oportunidad de asesinar. El triángulo del crimen tiene que ver con el delincuente, con la víctima y con la situación que lo favorece. Y si tenemos la víctima y la situación que lo favorece, y el delincuente y la cámara, entonces solo vamos a ser testigos del hecho criminal. ¿Quién capacita a los alcaldes en El Salvador? ¿Quién debería de hacerlo, pues? Hay una escuela de formación en el ISDEN, en Comures, y hay una escuela de formación del COANS, unos colegas muy buenos, pero no se articulan. Yo creo que es una buena oportunidad. Hoy que entiendo que va a cambiar la dirección de Comures, no sé si va a seguir la Miamila, pero por lo menos ahora van a ser, y en San Salvador, van a poder reestructurar algunos elementos, y yo sí les pido a los que van a dirigir este Consejo de Alcaldes, apuesten en la formación, porque si no saben por dónde llegarle, cómo entender los fenómenos. Estuve escuchando en una radio que estaba entrevistando a 3 nuevos alcaldes, y uno decía, antes de hacer diagnóstico yo ya voy a proponer los planes. No corra. Primero entienda qué es lo que está pasando en su municipio. Y así brevemente, Ricardo, te pongo el ejemplo de Distrito Italia, en Tonacatepeque. La primera vez que yo llegué a esa prevención de allí, yo le pregunté, habían 8 homicidios en agosto, quizás fue del 2003 o 2004, 8 homicidios en una sola colonia. Y le digo yo a una de las directivas, ¿y aquí es peligroso? No, aquí es bien tranquilo. Claro, ellos vivían ahí. Y para ellos no era amenaza. El problema era para los extraños que llegaban ahí. Y entonces, cosas como esas, cuando uno lleva una propuesta de seguridad y prevención, pero si no sabe qué es lo que quiere la gente, entonces prácticamente le está llevando un enlatado. Algo que se va a tomar, pero que no le va a hacer como mayor impacto. Aquí hay otro actor que también, hasta el momento también aparentemente no está comprometido con el territorio, y es el Ministerio de Gobernación. ¿Qué papel jugaría o debería de jugar el Ministerio de Gobernación, que es el experto en el territorio, pero también la figura de lo que son los gobernadores departamentales, que son, de acuerdo a la ley, son la voz del presidente? Usted habla de articulación, pero faltan actores ahí. ¿Por qué no pensar en un Ministerio de Gobernación apoyado con la figura del gobernador, las alcaldías, y trabajar en esta política de prevención con un plan estratégico que nos permita trascender a los 3 años que le va a faltar a la administración del señor presidente Bukele? Porque esa es otra limitante, maestro. Estamos acostumbrados a pensar solo en el corto plazo, y que estos beneficios y la prevención no me ayuda a mí a la próxima campaña. Ricardo, yo creo que has dicho algo tan clave, así tan valioso, porque esta articulación debería de salir de un ministerio. Los alcaldes ahorita se van a echar un año normalmente para aprender toda la gestión y la administración municipal. El siguiente año para hacer las obras o lo que hay que hacer, y el tercer año la campaña. Entonces se van, pero no, sí, o sea, no podemos, digamos, dejarlos solos. Para eso está el Ministerio de Gobernación y el otro, el de desarrollo. Bueno, se me quedó el de Seguridad Pública. El desarrollo territorial y descentralización, algo así se llama, ¿verdad? Sí. El de la María Chichico. Sí, y también la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, que ahora forma parte del Ministerio de Justicia y Seguridad. Bueno, Carlos Marroquín le está entrando, digamos, a trabajar con los jóvenes ya en conflicto con la ley, está entrando al hueso más duro en el territorio. Sí. Ok, pero el Ministerio de Seguridad tenía algo que se llamaba antes Seguridad Ciudadana, el Departamento de Seguridad Ciudadana, que pasó a ser el Departamento de Prepaz. Y en Prepaz estaba aquel Consejo Nacional de Seguridad Pública. Pero la primera estrategia que se hizo después de Tony Saca, ¿sabes, Ricardo? Se llamaba Estrategia Nacional de Prevención de Violencia en apoyo a los municipios.
Ese era el nombre original. Yo creo que el presidente debería de leer un par de estos programas y tomar lo que funcionó y lo que no funcionó. Y yo le puedo asegurar que la organización comunitaria funcionó. Y los consejos municipales, el Consejo Nacional de Prevención de Violencia, bueno, después se volvió un elefante blanco. Ahí llegaban los fondos y ellos, sin ir al territorio, lo distribuían. Así no se puede. Y en los municipios había los consejos municipales de prevención de violencia. Pero, ¿saben qué pasó en los consejos municipales de prevención de violencia? Funcionó que todas las instituciones del municipio se articularan y se coordinaran con la alcaldía, con la alcaldesa o el alcalde, porque antes ni a saludar lo pasaban, ¿verdad? Llegaban a su municipio, pero yo vengo a hacer mi trabajito aquí, me voy, y después que termino el proyecto nadie se hacía cargo. La estrategia sirvió para eso. ¿Pero qué pasó? Como eran instituciones, funcionarios públicos, profesionales bien pagados, no le hicieron caso a los directivos. Y esa es la pata que le hizo falta a los consejos municipales. Es decir, los líderes comunitarios que llegaban a pedir ayuda, a proponer sus problemas, a ellos no les hacían caso. ¿Cómo está observando usted el proyecto de los denominados CUBOS, Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, que lidera el licenciado Carlos Marroquín y que está generando mucha expectativa? Yo he tenido la oportunidad de conocer algunos de los que ya están terminados y por finalizar, y realmente es un proyecto extraordinario, el poder tener un centro donde los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas puedan llegar no solo a hacer sus tareas, porque algunos han dicho es un club de tareas, no, es un centro de oportunidades, de capacitación, de adiestramiento, de formación. ¿Cómo engranamos estos cubos con la comunidad en función de resolver las causas estructurales de la inseguridad y la violencia? Yo le diría, Carlos, que los cubos son muy buenos para los equipamientos sociales. Eso que necesitan los jóvenes, lo próximo, ¿verdad? Y que ahí tengan toda la tecnología, la conectividad, y que se puedan llegar a formar y también hacer ocio, pues, un ocio seguro. ¿Verdad? Pero que estudie un poco, que le diga, porque tiene un par de jóvenes que han estudiado con nosotros y son muy buenos, y yo sé que tienen una calidad profesional estos muchachos, y entonces yo le diría que vea la experiencia de los centros de alcance por mi barrio. Muchos de ellos no funcionaron, no se volvieron sostenibles porque se apartaron del liderazgo comunitario. Entonces, solo dejarle a un sector la responsabilidad, los jóvenes van creciendo y entonces van teniendo familia, tienen otras prioridades, que está bien que les hagamos ese espacio, pero démosle también el sostenimiento. Y también hubieron algunos centros de alcance por mi barrio, en por Mexicano, que terminaron centros de mando de otro tipo de grupo. Es decir, ahí tenían todos los recursos y entonces el cambio que se esperaba con los jóvenes nunca llegó. En los centros de alcance trabajan 3 tipos de prevención de violencia. No, mejor 4. La prevención temprana, primaria, secundaria y terciaria. Pero trabajen ahí, en ese pequeño núcleo. Bueno, importante estos aportes del maestro Juan Carlos Torres con su experiencia, vivencia, conocimiento en prevención de violencia y cultura de paz. Luego de esta pausa abordamos esta temática tan apasionante y tan importante para que usted también, amigo televidente, conozca, se eduque, se forme en lo que es la verdadera prevención de la violencia y cultura de paz. Regresamos. Continuamos aprendiendo y poniendo en práctica los consejos y la teoría de lo que es la prevención de la violencia y la cultura de paz con el maestro Juan Carlos Torres. Maestro, usted tiene años de estar impulsando el concepto del preventólogo. Yo comparto plenamente, pero yo digo, si la sociedad salvadoreña no quiere contratar criminólogos, que de alguna manera están más vinculados a el crimen, el delito y otras expresiones más cotidianas, pensar de que pudiéramos hacer un giro a contratar preventólogos y por otra parte, ¿qué formación hay en el país actualmente en esa disciplina? Bueno, Ricardo, creo que te conocía por 2015, 2016, cuando hiciste un planteamiento buenísimo sobre la evidencia forense y sobre la necesidad de
cortar el crimen. Yo creo que un criminólogo es vital para un análisis en temas de seguridad, porque si un hecho queda en la impunidad, el delincuente va a seguir y va a escalar a niveles más grandes. Va a comenzar él y después va a ser su club, su grupo y su membresía. Si tenemos criminólogos que analicen el tipo, el fenómeno de la violencia, los sucesos, los hechos, cómo pasaron, entonces ese nivel de impunidad se va a reducir. Y ahí entramos los preventólogos. Los preventólogos, pues, así como dijiste, el plan control territorial, si bien es cierto, está funcionando mucho, pero está metiendo a un montón de gente a la cárcel. Y es como podar un árbol. Pero abajo vienen otro montón de muchachos que quieren y aspiran a pertenecer a grupos delictivos o que no tienen otra opción, muchas veces. Entonces, ahí viene la parte de prevención. ¿Cómo le apostamos a la convivencia, a la cultura de paz? ¿Cómo educamos para la paz? Para la gestión del conflicto, lo que hablabas, los conflictos familiares que tienen ese hilo, realmente a mí me gustó que lo abordara, porque tienen un hilo conductor importante. Si la violencia se genera en la familia, créanme que va a salir al pasaje, va a salir a la comunidad, va a salir al trabajo. Y entonces ahí se va a expandir. Pero si la cultura, si uno le enseña, lo educa a estos muchachos en la familia, la educación para la paz tiene que ver con la gestión del conflicto. Los conflictos son inherentes a las personas, es decir, están en el diario vivir, en las relaciones humanas. Yo puedo estar de acuerdo contigo en unas cosas, pero no de acuerdo en otras. Y las podemos discutir sin violentarnos, sin agredirnos. Y eso se trata, la gestión del conflicto. Donde hay un conflicto hay una oportunidad de mejorar y de cambiar. ¿Y qué tenemos en el país? Bueno, tenemos... La Don Bosco tiene la maestría en políticas para la prevención de violencia juvenil en cultura de paz. La Nacional tiene la maestría en derechos humanos en cultura de paz. La Tecno tiene la maestría de ciencia forense y criminología. Y la Andrés Bello tiene también la maestría en violencia de género. Y la UCA que tiene también la maestría en desarrollo territorial que ven los temas de convivencia también. ¿A dónde están esos profesionales? Entonces, esa es la gran pregunta. Muchos de estos profesionales sacaron su maestría, pero se quedaron callados. Invierten 2 o 3 años de su carrera, invierten cierta cantidad de dinero, y si no van a hacer los cambios, y los preventólogos deberían de estar al frente dirigiendo proyectos de prevención de violencia. ¿Para qué debe estar un preventólogo o un criminólogo viendo los temas? Primero, el criminólogo tiene que ver los contextos de inseguridad, los anillos de seguridad, los protocolos de seguridad para entrar y salir de una colonia. El preventólogo tiene que aprender a trabajar con la comunidad. La cohesión y el tejido social se rompe con la violencia. El miedo nos esconde, nos hace que nos separemos, que pongamos murallas. Pero ¿cómo hacemos que la gente vuelva a usar los parques, las aceras, las calles para la convivencia? Aquellos partiditos que uno se echaba que se llamaban la charamusca, le decíamos nosotros, que era un partidito de fútbol en la calle o basquetbol. Entonces, ¿cómo se hace eso y a dónde están los preventólogos? Por favor, estoy viendo que pintaron una calle y eso ayuda a la convivencia, al buen, pero eso no es prevención, porque la delincuencia sigue sucediendo ahí. Entonces, no confundamos las acciones de convivencia con las acciones de prevención. La convivencia fortalece los factores de protección, ayuda a que la gente se conozca, se encuentre. Pero si la gente que se quiere conocer y se encuentra tiene que pasar 3 retenes de delincuentes, ¿a qué va a llegar con el teléfono, que le robaron el teléfono, que le sacaron la cartera? Va a llegar a explotar. Entonces, eso es lo importante. Vi en la Málaga, ¿recuerdas, Ricardo, cuando fuimos a ver? Un edificio bien bonito, pintado, un mural maravilloso, pero el techo podrido. Y entonces, ¿cómo va a vivir la gente en comunidad así? No, o sea, hagamos las cosas integrales, un enfoque de convivencia que tenga deporte, educación, capacitación en formación vocacional, que tenga que ver con el ocio, la recreación de la familia. Y en el deporte no es un deporte competitivo. Ojo, alcaldes nuevos. Si van a hacer escuelas deportivas, torneos de fútbol, no pongan que la gente se mate por un trofeo, hombre. Enséñenle a la gente que conviva, a que se encuentre, que se conozca, hagan intercambio de miembros de los equipos, ¿verdad? Para no hacer esa rivalidad. Y las expresiones de cultura, bueno, tenemos el centro de San Salvador, esa burbuja que está ahí, que es una expresión de cultura y de encuentro, pero alrededor
Pásese usted una línea, pásese el círculo de la seguridad a ver cómo le va a ir ahí. Desaparecido lo hace. Todavía, aún no se tiene mucho control ahí. Hace ya 3 gobiernos que yo comencé a potenciar el tema de abrir las escuelas. Considero y lo sigo creyendo que la unidad estructural que tienen los municipios y los barrios, las colonias, es la escuela. Hay una cantidad importante de infraestructura que con una partida presupuestaria se pueden adecuar, se pueden acondicionar, se pueden remodelar, pero es una situación que nadie quiere asumir. No se quieren abrir las escuelas ni en las tardes ni los fines de semana. Hay colonias que no tienen canchas, que no tienen parques, pero tienen una escuela donde puede ser el centro donde se reúna la familia los fines de semana a convivir, a desarrollar una serie de actividades. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de la escuela de tiempo pleno y nunca llegó. Entonces, ¿qué es lo que falta en el país para comprender que deberíamos de darle la ley del uso a lo que tenemos? Ricardo, acabas de tocar un tema. ¿Cómo se llama la unidad que forma el centro escolar? Se llama comunidad educativa. ¿Quiénes la forman? El director, la directora, que es la administradora, los profesores, la gente de servicios generales, que tiene que estar ayudando a hacer limpieza, los alumnos y los padres de familia, y la comunidad. Pero los centros escolares, muchos de estos centros escolares se hicieron en las zonas verdes de la comunidad, en la cancha de la comunidad, ahora se vuelven privatizados. Es decir, la directora, el director, para no atender, no estar pendiente de esa infraestructura a su cargo, le echa llave y se olvida el fin de semana. Y los niños ahí en la calle, en casas de 2 cuartos, viviendo 15 personas, y teniendo el gran espacio ahí, pudiéndose formar los fines de semana. Entonces, el gobierno anterior hizo una mala estrategia con los centros, estos que le llamaban los centros de los gimnasios. Los privatizaron, centros de integración juvenil se llamaban. Pero después los fines de semana estaban cerrados. Y entonces ahí íbamos a jugar los jóvenes, pues los fines de semana. Entonces, y nos lo privatizaron. Y yo, eso que decís, yo soy de la idea contigo, de que la alcaldía debería de poner gente del CAN si quiere el fin de semana. Si la directora o el director quiere saber que le van a cuidar y que se van a guardar, pongamos gente del CAN, pongamos un funcionario público que esté velando o un líder comunitario, pero dejemos que los niños y las niñas hagan uso de las canchas, que si se van a formar en talleres de arte, cultura, ahí están las aulas, que se ocupen. Yo creo que los salesianos nos llevan un gran ejemplo, porque ellos tienen los oratorios, esos colegios bonitos, bien equipados, los fines de semana sirven para las comunidades cercanas. Por supuesto que ahí están los cooperantes salesianos, gente que está verificando que las reglas de convivencia se cumplen. Y qué bueno que menciona eso, porque yo debo de reconocer, y cuando usted lo dice ahorita, yo recuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia en el Ricaldone, como en aquel momento yo participaba del Club Deportivo Oro, y teníamos que ir a la misa, recibir la catequesis, y cuando ya uno cumplía el requisito espiritual, el padre personalmente le entregaba a uno el ticket que le pedía el árbitro para poder jugar. Pero todos anhelábamos, todos queríamos estar ahí. Y a veces pasábamos todo el domingo o todo el sábado en la institución jugando, compartiendo. Los padres de familia hacían diferentes alimentos, los vendían y de ahí se reciclaba en ayuda para la comunidad. Por lo tanto, sí, debo de reconocer y honrar esta trayectoria de décadas que tiene la comunidad salesiana en apoyo a la institución. Pero, ¿cuál sería esta ruta para poder avanzar y poder también que los padres de familia, que son los responsables de la educación, no quieran delegar en los maestros aquella responsabilidad que le corresponde? Porque algunos dicen, hay que te corrijan en la escuela, o mire, el niño no me lo corrige, y los principios, los valores son de casa. Yo voy a aprovechar para pedirle a los alcaldes, a las alcaldesas nuevas, a los electos, a los recién llegados que están sanitos, hagan un inventario de equipamiento social comunitario.
vean cuántas canchas, cuántas escuelas, en qué condiciones están las casas comunales, si están abandonadas, si hay que equiparlas. Hubo una vez una estrategia que hicimos con el Consejo Nacional de Seguridad Pública que dábamos sillas, mesas plásticas para que la comunidad se reuniera, dábamos equipo de limpieza para hacer campañas de limpieza. Yo creo que los nuevos alcaldes pueden mejorar eso y pueden hacer un inventario de qué tienen, cómo lo tienen, dónde está. Dediquen tiempo con los nuevos promotores comunitarios a que conozcan su territorio y luego formar los líderes comunitarios. La gente que ha confiado en ellos, que votó por ellos, tiene que responderle. ¿Y cómo se le responde? Llegando, organizando los que no están organizados. Y en la organización tiene que haber mujeres y jóvenes con voz y voto, no secretarias para que tomen nota y el presidente siempre va a ser un adulto amargado. Entonces, o que va a ser un muchacho que no le prestan atención. No, en esta junta directiva, en nuestra nueva organización que ustedes pueden promover, tiene que ser una organización integral, que sea inclusiva, pero de verdad inclusiva, donde tengan voz y voto las personas que han sido consideradas que no han tenido la inclusión necesaria. ¿Qué papel juegan las ADESCOS en esta relevo de los alcaldes y las alcaldesas en el territorio? Parece que hay muchas comunidades organizadas, pero nada más como juntas de vecinos. Nadie quiere asumir una responsabilidad de ir y adquirir la personería jurídica. ¿Por qué también hay resistencia en la comunidad a organizarse? Y de esta manera también tienen la posibilidad de hacer llegar recursos nacionales e internacionales. Todo es de cooperación y gestión. Sí, la recomendación siempre con los alcaldes es que promuevan la cohesión y el tejido social. La cohesión y el tejido social se hace con la confianza. Esa es la base que le da la unión, la confianza que pueden tener en su líder municipal, en su lideresa municipal. Y esto tiene mucho que ver con los líderes comunitarios. Algunos se retiraron porque se volvió inseguro. No toquen los temas que no les corresponden muchas veces tocar a ustedes. Los temas de seguridad, de información, eso no se metan en eso. Ustedes cuiden lo que pueden cuidar, lo que está a su alcance. Y eso es lo que yo le he dicho a los sacerdotes, a los pastores. Mire, deje de andar haciendo bulla en tantos lados. Agarre los jóvenes que tienen en la catequesis, en las células, en los que llegan a la iglesia, pida a los padres de familia que llegan ahí, que lleven a sus hijos y denle un trato, denle formación. Y a los líderes comunitarios, ojo, los alcaldes, van a tener mucha resistencia, los nuevos, con las antiguas estructuras que quedaron y que muchas veces eran auspiciadas o que estaban puestas para responder a direcciones políticas. Si se encuentran una junta directiva que de verdad no quiera trabajar por el bien de la comunidad y le está obstaculizando y se da una trinchera para que el que perdió comience a discutir el territorio, no, tranquilo, hay otras formas de hacer organización, comités locales, comités de beneficios, comités de deporte. Hay diferentes maneras de estructurar la comunidad, pero eso sí, si usted le responde a la comunidad le va a responder cuando usted la necesite. Maestro, hay un tema que nadie quiere abordar y es el tema de las pandillas. Las pandillas en El Salvador son un reflejo en parte de nuestra sociedad. Esa indiferencia con la que muchos las vimos cuando surgían, incorporado la pandilla criminal después de los acuerdos de paz, que se llegan y encuentran las pandillas criollas. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar? ¿Cuál sería su recomendación para los jóvenes en riesgo que han visto en la pandilla su familia y que le vendieron que se incorporara a la pandilla porque ellos iban a ser su familia? ¿Cómo arrebatar y construir redes de apoyo, de bendición para luchar contra esta red que ha logrado arrebatarnos a la juventud? Voy a cambiar la palabra arrebatar por el tema, además lo voy a abordar desde el enfoque de cultura de paz. Miren, hay dos cosas. Yo estuve mediando en la tregua en el primer municipio libre de violencia y vi las propuestas que presentaban los dos muchachos de diferentes pandillas, las letras y los números, y eran unas propuestas maravillosas, hombre. Si habían pedido una oficina de mediación para ellos, para los conflictos y la comunidad, y habían pedido apoyos, talleres, y pidieron. Y había un ambiente como querían. Por supuesto que tenían dos negociaciones. Lo que sí quiero decirles es, pónganle atención y retomen el discurso que dio el presidente Nayib Bukele en sus primeros días. ¿Recuerda, Ricardo? Muchachos, dejen de delinquir, dejen de matar, vuelvan a sus casas. Entonces agarren esas palabras y díganle, bueno, presidente,
queremos volver a la casa, denos la oportunidad, ayúdenos a promover una ley de reinserción de pandillas que está tirada desde hace ¿cuántos años allá? Más de 10 años. 4 años. ¿Verdad? 4 años. 4 años de estar finalizada. Yo participé en esa. Yo formé parte de la mesa de discusión que tuvimos con los diputados, porque desde NDI se promovió también, se apoyó eso. Y miren, muchachos, o sea, pidan también ustedes que se les tome en cuenta. Eso sí, renunciar a la violencia no es fácil, cuando uno está acostumbrado. Entonces, pero dense una oportunidad, hombre, si la vida es corta. La vida es corta, muy corta para, pues, ya ven los castigos que las leyes ponen. ¿Hay esperanza? Yo sí, soy un hombre de fe, Ricardo. He trabajado desde la pastoral, desde joven, desde los 12 años. He trabajado en la iglesia, creo mucho en los jóvenes. De hecho, trabajo con y para los jóvenes, y por eso dirijo una maestría que tiene que ver con la prevención de la violencia juvenil, porque yo creo que estos muchachos merecen y deben de tener una oportunidad. Yo no los veo como algo fuera de la sociedad. Son frutos, son parte, son nuestra familia, que se fueron y tomaron otras decisiones, equivocadas o no. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la violencia. Eso sí, y ellos lo saben, porque yo he trabajado en programas de reinserción y lo que les he dejado claro es que yo no estoy de acuerdo. Pero hay comunidades donde no hay pandilla y hay violencia. Ajá. Es decir, que es parte de esta violencia estructural que tiene nuestra sociedad. Hagámonos cargo, estos muchachos también salieron de nuestra sociedad, ¿sí?, de nuestras familias, entonces démosles una oportunidad, pero también ellos que pongan su lado. Maestro Juan Carlos Torres, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación y el poder compartir, platicar, desarrollar estos temas que en muy pocos espacios de la televisión y de la radio se abordan en el país. Muchas gracias. Siempre es un gusto, Ricardo, y bueno, espero que sigamos en estos temas y que apoyemos, y que los nuevos alcaldes, los nuevos diputados, si nos necesitan, yo sé que vos ahí estarás. Igual, el compromiso de nosotros es por el país. Vamos a invitar a maestrantes de su maestría en cultura de paz y prevención de la violencia, que vengan a poner en práctica los conocimientos y que hagan propuestas desde esta tribuna. ¿Le parece? Perfecto, y te vas a sorprender en los puestos donde están nuestros maestrantes. Tienen entonces, puestos de estrategia. Y les vale un punto. Excelente. Para las materias. Así llegamos al final de este programa, una temática diferente, especial. Creo que todos tenemos el compromiso como ciudadanos de aportar en la prevención de la violencia y sobre todo en la cultura de paz. Bajémosle 2 volúmenes al control de nuestra violencia, ayudemos a una cultura de paz, denunciemos los delitos y protejamos nuestro metro cuadrado en nuestra comunidad. Que Dios le bendiga, abrace la vida. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.